Otro de los temas de los cuales nos anoticiamos durante el Máster de Marbella era justamente esta sanción que anunciaba Fernando Velasteguín que le imposibilitaba jugar el próximo Open de Toulouse, producto de haber roto un micrófono que estaba en los banquillos perteneciente a la transmisión oficial de World del Tour durante el Open de Vigo. Jesús Mata, estuviste en contacto con el protagonista. Sí, bueno, he podido hablar con Vela esta semana para conocer sus sensaciones bueno, no solo con el tema de la sanción, sino por todo lo que estaba haciendo la temporada. Y bueno, al final, obviamente, acatando la decisión que ha tomado Golpa del Tour tras esa rotura de micrófono, tras ese episodio, que bueno, que al final él se equivoca, él reconoce que se equivoca en ese momento, que es un momento de calentón, parte de la base que es algo que no tiene que hacer, porque bueno, pues tiene las cámaras delante, hay que respetar, hay micrófonos en el banquillo, en ese momento quería decirle algo a Yanguas y en ese momento pues lo primero que le sale en ese momento es tirar del micrófono y se lo carga, básicamente. Entonces, es una decisión que le duele porque, como no podía ser de otra forma, al final él ya se estaba encontrando bien, según nos explica, ya iba cogiendo otra vez ese tono que había perdido después bueno, de esa corta etapa con Saño, con esa lesión, con esa ausencia, con todo aquel episodio, y ya estaba encontrando un poco más de rodaje, ¿no? Entonces, bueno, se lo comunican antes de jugar el jueves en octavos, ante Garrido y Campañolo, y bueno, ya le habían comunicado la semana de antes esa propuesta de sanción, él tenía un tiempo para apelar, y bueno, él nos cuenta bueno, que le habían recomendado que ponerse en manos de abogado y tal, pero él prefiere hacer un escrito por su parte, igual que hizo cuando terminó el partido, pidiendo disculpas inmediatas, que de hecho Vuelta del Tour saca ese extracto en vídeo a través de sus redes sociales, ¿no? En el que se puede ver a Vela apartando el micrófono y desenchufándolo. Y a partir de ahí, pues él apela a través de un escrito en el que, bueno, se defiende, vuelve a pedir disculpas, pero independientemente de eso, bueno, pues Wolpa del Tour le comunica el jueves en Marbella que debe pagar una multa económica, que creo son 2.500 euros, por el tema del micrófono, y que aparte, pues no podrá acudir al Open de Toulouse. A partir de ahí, pues bueno, debate abierto para opinar si los tempos, si las formas, él lo asume, él, pues bueno, tampoco puede hacer otra cosa, él se defendió, lo apeló, el circuito ha tomado esta decisión y pues no estarán en Toulouse, le duele en el alma además, porque creo que con el organizador del torneo tenía una buena amistad, ya pidió disculpas al público francés en ese comunicado donde anunciaba además la sanción y poco más al final. Bueno, se puede debatir sobre esto, ¿no? Alberto, es un poco una sanción ligesca esta a Fernando Velasteguín. A ver, sobre la sanción creo que hay que saber o poder separar en dos hechos muy marcados. El primero es el acto en sí. El acto en sí no es defendible, es Ujú. punible y creo que cualquier sanción económica es lógica y deportiva creo que también. No sé si justa o injusta, no soy quien para... y tengo mis dudas, pero creo que es lógica porque en este caso el paso por banquillos también es deporte, entra dentro del formato deportivo y no se pueden tolerar según qué actitudes eh, en base a que es un error. Hay errores que se tienen que pagar. En este caso, pues el reglamento de conducta de Vuelta del Tour, supongo que acoge que hay que hay un espectro suficientemente amplio en el que se puede realizar una sanción de este tipo. Me Ujú. parece lógico que se sancione deportivamente actitudes que no se pueden replicar y que no pueden ser ejemplo, como el propio Vela reconoció en un acto que creo que una vez más engrandece su figura y que no solo quede en una multa económica, porque luego cuando vemos casos mucho más llamativos y que no se pueden comparar, evidentemente, en otros deportes, nos llevamos las manos a la cabeza y levantamos la bandera, ¿no? De según qué soflamas sociales. Dicho lo cual, esa es la parte que creo que es lógica, que es la de que un acto así pueda ser punible. El foco que creo que hay que poner con respecto a esta situación va en relación a la pregunta que tú haces, Isa, y es si esta sanción hubiera sido igual si no hubiera sido Fernando Velastegui. Si
hay una instrumentalización del deporte para castigar voces discordantes, figuras que se han posicionado en contra de, etcétera, etcétera, etcétera. La percepción que da es que sí que se ha hecho así. Y creo que eso sí que es criticable, por la forma, por el fondo y por el off que todos los que nos dedicamos a esto conocemos. Entonces, si esta sanción dentro de un mes se le aplica al jugador número 14, al 18 o a la jugadora 36 del circuito, me creeré que es una decisión única y estrictamente deportiva y que tiene una cierta concordancia con el acto en sí. Si no, creo que corroborará que es la instrumentalización del deporte para castigar a un perfil que ha sido crítico y se ha posicionado en contra de los intereses de World del Tour. Y creo que eso, y más en una figura como la de Fernando Velasteguín, que no está por encima del deporte, Ujú. creo que es algo que es injusto. En este caso nos centralizamos en la situación de Fernando Velasteguín, pero no va a ser la única baja, la de la pareja que conforma con Mike Yanguas. Y nos encontramos, llegando a mitad de temporada, con una plaga de lesiones. Llama la atención de que en su gran mayoría todas se producen en el brazo hábil, en la zona del codo, producto de la exigencia que sufre el tendón. Pongo dos casos particulares y abro el panorama para charlar y debatir. Uno es el de Ale Salazar y otro es el de Juan Lebrón. ¿Cuál es el análisis que hacen de estas dos lesiones en particular? Yo creo que habla un poco del escenario que tenemos y mira, Alberto, llevas bastante más años en esto. Yo no recuerdo tantas lesiones, Ujú. sobre todo de jugadores de la parte alta del ranking y que dos jugadores tan importantes como son, hablando de estos ejemplos, Juan Lebrón y Alejandra Salazar, vigentes números uno del mundo, eh, estemos en pleno mes de junio y no tengan fecha de regreso. Ostras, no sé, vosotros os ha pasado en los últimos meses, hemos hecho 1000 entrevistas, 1000 notas, hemos charlado con jugadores y jugadoras y todos siempre han puesto el foco en el calendario, ¿no? Es que son muchos partidos, tal. Yo he hecho la vista atrás y me parece el 2022 me parece milagroso, así a bote pronto, con lo que fue. Que no recuerdo nadie que tuviese una lesión en condiciones. Al final, bueno, dar por hecho que jugadores y jugadoras de mayor edad sean más propensos a lesionarse, ¿no? Pero viendo ahora lo que está pasando en lo que llevamos de temporada, me parece un milagro lo de 2022. Y obviamente gran parte de ello es el calendario, es los descansos, posiblemente también el sobreesfuerzo realizado en 2022, el tener una pretemporada, no sé si corta, no sé si larga, pero un poco a trote casi, de que no te da tiempo prácticamente a tener un descanso bueno, a tener un descanso real, a tener unos ciclos de preparación y de recuperación anterior también. Yo creo que al final se junta todo un poco y a mí me parece malísimo para el deporte y lo hemos comentado antes. Yo creo que el pádel no se puede permitir esto, o sea, no se puede permitir esto. Lesiones forman parte del deporte, evidentemente, pero tantas en un lapso tan corto de tiempo que los jugadores vuelven, luego se vuelven a lesionar, que lo llevan arrastrando varios torneos, que eso condiciona su rendimiento, porque lo hemos visto. Llevamos ya 2 semanas diciendo, ¿qué le pasa a Gemma y a Ale? ¿Qué le pasa a Gemma y a Ale? Pues que Ale está jugando con un dolor en el codo terrible. ¿Qué les pasaba a Lebron y a Galán? No, ahora resulta que vuelve Lebron. Llegan en Vigo y casi ganan el torneo, que lo mismo lo llegan a ganar y nos encontramos con un Juan Lebrón que lo mismo se empeora su situación con el codo, con el antebrazo, ¿no? Es que al final es un escenario tan al límite que para mí esto es un paso atrás para el deporte. Obviamente, y ya somos conscientes de que el año 2024 va a ser distinto, pero yo creo que esto hace muchísimo daño a la imagen del deporte, insisto, ya independientemente de que el público de Toulouse ahora se quede sin ver a Tapia y a Coello y a Vela y a Yanguas. Sí, hombre, obviamente son cosas que pueden pasar. El problema es que no es solo Toulouse, el problema es que pasó en Granada, ha pasado en La Rioja, ha pasado en muchos sitios y a partir de ahí o esto se reestructura, que nos consta que se va a reestructurar porque yo creo que debe ser una pata importante de cara al futuro, al final yo creo que el pádel en 2023, y igual me tengo que tragar estas palabras,
puede quedar muy descafeinado, ¿no? Bueno, que de hecho este ya es un año descafeinado en muchos sentidos. Y hay una cosa que es peligrosa y es que la inmediatez, la necesidad de cambio, de emoción, fagocita la propia evolución natural de los proyectos y el año que viene, Tapia y Coello habrá necesidad por parte del público de que caigan, porque la gente siempre apunta alto y te aupa cuando estás en ascenso, pero te quiere bajar cuando estás arriba. Ni Y siquiera eso creo que pasó hay que con esperar ganas hasta de... el año que viene. Probablemente, Hay alarmita. probablemente, probablemente. Y este es un año descafeinado, como bien apunta Jesús, porque estamos hablando que dos de los 8 jugadores o jugadoras que aspiraban al número 1 están lesionados sin fecha de regreso y por lo menos otros 3 han tenido que ser baja en algún torneo de la temporada por lesiones. Creo que eso es indicativo de que algo no se está haciendo bien y que alguien se tiene que parar a pensar en todo esto y tomar medidas más pronto que tarde, porque a lo mejor el año que viene es tarde. Y lo comentábamos en Estos Padres, en el último programa de radio, que 6 meses en una temporada no son muchos, aunque parezca irónico, pero en una carrera pueden marcar una carrera por completo. Y hemos visto muchos ejemplos en otros deportes de promesas que apuntaban a se lesionan y nunca vuelven a llegar a donde podían haber ido, de jugadores que estaban en el mejor momento de su carrera y las lesiones hacen que queden en el olvido o en una segunda línea, y esos también son parte de los crecimientos, es parte, perdón, del crecimiento, de los problemas de crecimiento del deporte. Y todo esto tiene que ver también mucho con la propia idiosincrasia del pádel. Y apuntabas tú a ello de una forma excelente, Isa, al principio. El pádel es un deporte donde las lesiones se producen especialmente a nivel tendinoso y articular, no a nivel muscular. Hay lesiones musculares, lógicamente, pero al ser un deporte de impacto y repetición, se producen lesiones en el tendón y la articulación, en el codo y hombro, y también en las articulaciones y los tendones del tren inferior, porque es un deporte con mucha frenada, con mucho giro y que produce mucha agresividad. Con lo cual son lesiones que conllevan un tiempo de recuperación más amplio que el Ujú. muscular y del cual la posibilidad de recaída se estira mucho más. Es decir, tú te puedes romper muscularmente, hacer una micro rotura, estar 2 semanas fuera, volver y si te rompes vas a estar 5. Perfecto. Pero una micro rotura suele sanar bien o una rotura suele sanar bien. Un tendón mal tocado es una lesión no para el resto de la vida deportiva de un deportista, para el resto de su vida en general probablemente. Y estamos hartos de ver exdeportistas masculinos y femeninos que tienen secuelas para toda su vida, una Ujú. vez que se han retirado. Y los deportistas también son personas, con lo cual yo creo que hay que mirar con lupa esto y que alguien tiene que tomar decisiones con respecto a ello. Y muy bien apuntaba Nacho García, mi compañero en Mundo Deportivo, que probablemente quien tiene que tomar decisiones en esto son las asociaciones, que son los jugadores y las jugadoras quienes han decidido estar en esta diatriba. Y creo que en cierta medida no han sido conscientes de lo que podía conllevar. Y es que a lo mejor estamos hablando, ojalá no pase, y Alberto Bote desea al 100% que esto no ocurra, pero es que a lo mejor algunos de los jugadores o jugadoras que están en la parte alta del ranking no pueden volver a jugar en este año. O no vuelven a ser los jugadores que eran. ¿Y si pasa eso? ¿Y si perdemos a una de las estrellas del deporte por todo lo que está ocurriendo? Por la voracidad de empresas privadas que quieren sacar rendimiento lógico y lícito por la inversión que han hecho, por la irresponsabilidad de generar un calendario macrosaturado por parte de todos. Y todos es todos, nosotros también somos parte de la industria, que no nos olvidemos, que es fácil apuntar y señalar, pero muchas veces tenemos que hacerlo también. Nosotros también generamos información, cuanta más competición hay, más contenido, más lectores, más visitas, más likes, también somos parte de todo esto. Y mientras tanto, hay gente a la que se pueden llevar por delante y ellos mismos son los que han decidido estar ahí. Con lo cual, alguien tiene que poner el foco y decir, esto no merece la pena. Porque no vale con ser ricos. Hay una frase que repite mucho un buen amigo que dice, con perdón, que se joda, no querían ser ricos, que se jodan. Eso es una frase que hizo un buen amigo mío, que es súper reduccionista.
Pero hay una parte de verdad en todo ello, porque la decisión de estar aquí la han tomado los jugadores y las jugadoras. De estar en 2023 Claro. también han sido ellos. Y hay cosas más importantes que el dinero, el prestigio y la libertad, que es la salud. Y en este caso, de verdad, es que estamos viendo casos alarmantes de verdad. No estamos hablando de roturas musculares de, bueno, qué pena que tiene que salirse. No, estamos hablando de que hay personas pasándolo mal. Personas, no deportistas. Personas pasándolo mal de verdad. Pues, porque hay un caso, por ejemplo, muy, muy llamativo, que es que Alejandra Salazar, hasta el Viena Open, de los 66 partidos que hubo desde el Bruselas Open, me parece que es de 2022, es decir, desde octubre a finales de mayo, de 66 partidos había jugado 64. Y Ujú. los dos que se había perdido simplemente eran porque le dieron descanso en el Mundial. Uno en la fase de grupos y uno en cuartos de final. 64 de 66 partidos. Es decir, y no estamos hablando de una duplicidad de calendario, porque las jugadoras no jugaban Jugaron previo. Premier. Alejandra Salazar lleva semanas, por no decir meses, jugando sin poder tener una extensión normalizada del codo para realizar golpeos como la bandeja. Y eso son cosas que a la hora del rendimiento no se ven desde fuera, probablemente si no tienes la información, porque es normal. Yo no me fijaría en si, yo qué sé, Leo Messi, pues tiene tocada la rodilla si no me lo dicen. Pero esa es una realidad que influye en el deporte, que influye en la figura y que es producto de muchas decisiones probablemente erróneas en el momento, en la forma o en el tiempo. Y sin circos no hay payaso. Perdón, sin payaso no hay circo, al revés. También, también. ¿Es así? Y sin circo veríamos el payaso. No, sin payaso no hay circo, es la realidad. Entonces, es que vamos, como tú decías al principio, vámonos a diciembre de 2023 y nos encontramos en un escenario en el que Alejandra Salazar no ha jugado en toda la temporada, que ojalá que no pase y que no estoy diciendo que vaya a pasar, pero que a lo mejor puede pasar. O que Juan Lebrón o que un jugador o una jugadora que ahora mismo no está lesionado se tira sin jugar 6 meses Ujú. o más de uno. ¿Qué pasará? ¿Que se caerá en el olvido? ¿Será un daño colateral de la evolución de todo esto? Pues puede que lo sea porque pasan todos los deportes, ojo, ¿eh? No, tampoco que caigamos, insisto, en el buenismo, pero para algo están las asociaciones, se supone. Para algo se supone que están para, por ejemplo, defender a Pablo Lijo si le imponen una sanción desproporcionada con respecto al acto punible y sancionable que hizo. Si, por ejemplo, hay un promotor de un circuito que decide acusar de forma indirecta a un deportista de dopaje. Si hay jugadores que están nadando, o jugadoras, quiero decir, entre una posición o la otra. Para eso están las asociaciones, no solo para hacerse fotografías y decir la vinculación que hay. Si no, pues yo creo que la asociación, en cierta medida, no es que esté vacía, pero no está cumpliendo su propósito. Y la A ver, asociación tiene que velar por los jugadores, y en este dicho, caso, por los jugadores y las jugadoras. dicho esto, Alberto, o sea, yo creo que es un escenario como siempre muy idílico, ¿no? El tema de las Sí, sí, asociaciones. claro, claro. No quiero comparar, no me gusta sobre todo comparar a un deporte como el fútbol con el pádel, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero en el fútbol se está viendo también, con el tema del calendario, se ha visto en baloncesto también de calendarios muy cargados, de entrenadores, de jugadores quejándose, quejándose y quejándose de que es inhumano lo que viven, ¿no? Y al final aquí la realidad es que no pasa nada. Me cuesta ver un escenario en un deporte como el pádel en el que los jugadores y jugadoras tengan un peso suficiente como Ujú. para también porque es algo que obviamente no se puede medir, es decir, ¿cuál es el número de torneos ideal? ¿Cuál es el número de semanas de descanso entre torneo y torneo ideal para conformar un calendario en condiciones Sí, en todo sí, el Jesús, 2023? estoy de acuerdo, pero perdóname, decimos que nos cuesta ver que los jugadores tengan el peso suficiente como para determinar hacia dónde va el pádel, como para acabar con un circuito privado y empezar otro diferente, auspiciado en este caso por un ente público-privado como es la FIP. Eso es lo que ha pasado. Entonces, fuerza tienen Sí, la sí, suficiente como sí, para, sí, en sí. Yo pleno estoy, contrato, decir que el deporte no podía continuar así y yo creo que con una gran parte de razón porque sí, no había libertad de movimiento y todo lo que todos conocemos. Es decir, no estoy criticando a los jugadores, ojo, Ujú. estoy diciendo que tienen peso, que cuando se unen y cuando de verdad se dejan de según qué cosas, los jugadores, la unión
que se dice, es una frase hecha, pero que es verdad, hace la fuerza. La suficiente como para haber hecho que Premier Padel sea realidad. Sí. Contratos millonarios de por medio, que no se nos olvide. Con lo cual, no sé, ese inicio de todo esto, pues que en cosas como estas, pues lógicamente yo creo que hay que poner, hay que decirlo también, no solo se puede decir lo bueno, y creo que en este caso las asociaciones, pues hay una parte que no están cumpliendo de su cometido, porque insisto, no hablamos de deportistas solo, hablamos de personas, y si un jugador se tiene que retirar de por vida, hay un fondo para sufragar que esa persona se tenga que reciclar con 24 años, por ejemplo. Pero volvemos al mismo tema de antes, Alberto. ¿Cuál es el equilibrio ideal? ¿Cuál es el equilibrio ideal en decir, bueno, pues de cara al año 2024 vamos a tener X número de pruebas y X número de esas pruebas van a ser en escenarios de la leche, Roland Garros, Foro Itálico, Ujú, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el Ujú. equilibrio perfecto? Y es un poco volviendo a la frase que te decías de tu amigo. ¿Cuál es el equilibrio perfecto? ¿Jugar más torneos, ganar más dinero, llegar a más sitios, tener más repercusión, tal? ¿O tener un calendario quizá menor para preservar la salud de según qué jugadores y cuidar los descansos, etcétera, etcétera, cosas que son muy importantes? Es muy complicado. Yo no digo que la asociación obviamente tiene una fuerza gigante porque se ha visto, porque han puesto patas arriba al pádel y que se me entienda, o sea, han cambiado por completo el concepto del pádel de cómo estaba hace unos años, o sea, lo que han conseguido es así. Ahora está por ver si consiguen un escenario propicio para que su salud esté amparada también bajo un calendario que ya sabemos que va a partir de una internacionalización, de viaje para aquí, de viaje para allá, de llevar el pádel a un lado y a otro, que es un poco, yo creo, la premisa de la Federación Internacional y de Premier Padel, que es lo que se ha vendido o lo que se ha proclamado desde el principio. A mí me queda la duda de ver si realmente las asociaciones van a meterse, no voy a decir en ese jardín, porque no es un jardín, es realmente velar por la salud de los jugadores y de las jugadoras, que creo que es algo básico, ¿no? Sí, Evidentemente. pero Pero Jesús, me queda que la ya no duda. solo que ya no solo la salud, que tenemos casos como lo de Lijó o el de Velasteguín más reciente, en el que las asociaciones no se pronuncian, que tenemos casos de otros ámbitos donde se está atacando a jugadores de forma pública por figuras representativas y directivas de circuitos en los que no se dice absolutamente nada cuando los jugadores con anterioridad se han quejado y ahora pues parece que no pasa nada. Entonces, no sé, yo lo que digo, o sea, cuando soy crítico en cierta medida es porque me retroalimento del uno de los 4 puntos que decía antes que quiero para el futuro del pádel, que es la autocrítica. Y creo que en este momento hay que, como se suele decir, levantar un poco las alfombras y sacar las cosas que hay y que empiece, abrir las ventanas y que entre aire fresco y decir las cosas que no se están haciendo bien para que el futuro no esté viciado, para que lo que hay mañana no sea lo mismo que hay hoy con otras caras, porque creo que eso sería nocivo para el deporte. Porque si en 2024, en 2025 los jugadores no pueden decidir en qué torneos pueden jugar o no, dentro lógicamente de que habrá unos torneos que cumplir, ¿vale? Y que los Roland Garros, etcétera, tendrán que ser obligatorios, pues yo lo diré, y lo diré independientemente de si soy el narrador de Premier Padel o no. Y esto no habla bien de mí, es que creo que es lo normal. Y en nuestro caso, como periodistas, es la función que tenemos que hacer. No se trata de ir de justicieros morales por la vida, porque evidentemente ni nos podemos tomar tan en serio, ni es nuestro papel. Pero creo que es el momento de que el pádel revise según qué cosas están ocurriendo y que ponga el foco en la ganancia que puede tener. Y las Ujú. asociaciones, las cuales yo alabo, y he empezado por ahí, la parte del discurso, y es que por fin se unieron con fondo y con forma, las asociaciones tienen cosas que mirarse. Y hay actitudes que no son normales, hay una dejación de funciones en todo esto. Y creo que los circuitos, pensando en el 2024, que es normal, pues tendrían que mirar en el 2023, porque escuchamos el mantra de no, escuchando a los jugadores, no cargamos más el calendario, cosa que está muy bien y que creo que habla muy bien de Premier Padel. Por eso se hicieron 8 pruebas y no 10 en 2022, pero la realidad que vivimos hoy en día es que hay una plaga de lesiones en el pádel por un calendario sobresaturado cuando Premier solo ha disputado una prueba todavía. Ujú. Solo una. Entonces, estamos mirando a un futuro inmediato sin velar por el presente. Y el presente es lo que hace que haya un futuro. Entonces, yo sé que hablo de un escenario idílico, ¿vale? Y que desde mi casa es muy fácil criticar todo esto, evidentemente, y soy ventajista, ¿eh? Creo que es de hecho parte de mi naturaleza. Pero es que creo que tenemos que poner el foco ahí y que los jugadores deberían poner el foco ahí. Y sé que hay jugadores, porque
vosotros habláis con jugadores como hablo yo y con jugadoras que Ujú. piensan exactamente lo mismo. Y que esto, pues hay algunos que te dicen, bueno, es lo que hay, y hay otros que saben que no es ni medio normal. Y yo no hablo de que boicoteen ningún circuito, que se planten, que se salten pruebas, pero creo que hay que ponerle una lógica a todo esto, porque, insisto, más allá de deportistas, son personas, que no se nos olviden. Y no sé, estamos hablando de que son 34 pruebas de Vuelta del Tour más 8 de Premier, ¿no? Unas 42, 44 pruebas en todo el año, si hay algún torneo más. Estamos hablando de más de 100 vuelos al año, más de, más de 50 semanas fuera de casa. Pues si eso es saludable, no sé, el espectáculo está muy bien, pero insisto, el padre está definiendo que quiere ser en 25 o 30 años. Y sin 2023 no habrá 2024 ni 2035. Ahora sí. Muchísimas gracias por este tiempo con 2010, ha sido un placer y seguramente a lo largo del año tendremos alguna más como esta. Un placer compartir un buen rato con dos amigos. La pena es que no pueda ser en persona, pero Ya un millón será. de gracias como siempre. Pronto, pronto. Seguro. Paciencia.